Bueno, y ya estamos en comunicación con nuestra próxima entrevistada. Está Guadalupe Nogués en línea. Ella es doctora en biología, además es docente y comunicadora. Y como ella define, está buscando entretejer la ciencia, la comunicación y la educación. Es, entre otras cosas, autora de un libro llamado Pensar con otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. Bienvenida, Guadalupe, a Citas de Radio. ¿Cómo estás? Mi nombre es Elisa Peirano. Hola Elisa, ¿qué tal? Muchas gracias. Un saludo también a los oyentes. Bueno, Hola, entonces, sí, Guadalupe, me pareció sumamente atrapante el libro la propuesta que tenés acá en Pensar con otros. Quería que le cuentes a la audiencia cómo, primero explicarle bien qué significa, porque es un libro que claramente está orientado a movilizar a los legisladores y te planteas un concepto que es la posverdad. Así que vamos por partes y explícanos primero cómo hiciste para pensar en este libro, Pensar con otros, y después hablamos de lo que es la posverdad. Perfecto. Bueno, a ver, trato de decirlo con claridad. La posverdad es una palabra que está en uso últimamente, pero en realidad se refiere a un fenómeno bastante conocido y bastante viejo, que consiste como en distorsionar los hechos, en volverlos más confusos y que entonces en esa confusión parezca que es todo un poco lo mismo, que parezca que es lo mismo lo que se sabe que lo que no se sabe, o una postura que está sostenida como en hechos concretos que conocemos, vale lo mismo que una postura que es una opinión o una idea intuitiva. Y en esa confusión, que justamente identificamos como problema a combatir, hay varios problemas, que es que es realmente peligroso, porque, por ejemplo, un ejemplo de muchos posibles puede ser que, así como sabemos que las vacunas son seguras y son efectivas y previenen enfermedades, hay algunas personas que no incorporan esa información por diversos motivos, a veces atendibles a nivel personal, y entonces creen que hay una controversia cuando en realidad no existe, y deciden no vacunarse o no vacunar a sus hijos. Entonces, eso sería como una situación de posverdad. Y como me convocó mucho a tratar de hacer algo al respecto, ahí me junté con el equipo del Gato y la Caja, que es un colectivo que se dedica a comunicación, investigación y diseño. Y como colaboramos en este proyecto, y ahora sí está viendo la luz, digamos, el libro, finalmente después de varios meses de trabajo. Ajá, bien. Así que está bueno porque digamos, el Gato y la Caja fue como el respaldo para poder hacer el proceso de escribir este libro, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, en realidad creo que no podría haberlo hecho sino de no haber sido con ellos, porque es un proyecto raro. Bien. Es raro, es rara la propuesta, es atípica, me refiero. Y ellos enseguida levantaron el guante y ayudaron a transformar esta idea en algo posible. Así que sí, ahora ya estamos justamente en una campaña como de preventa del libro. El libro físico todavía no está listo, pero en esta campaña, como vos decías, estamos tratando de enfocarnos un poquito en los legisladores, particularmente en los diputados nacionales, y la propuesta es que con la compra de los libros, cada 10 libros vendidos, nosotros, bueno, el Gato y la Caja va a hacerle llegar un ejemplar a un diputado nacional. Y lo que estamos viendo es que hay muchas personas, digamos, muchos ciudadanos que se engancharon con esta propuesta y que están muy conmovidos con la oportunidad de formar parte de este movimiento, digamos, y tratar de que, bueno, que nuestros legisladores sean los primeros que reciban esto como un aporte, como una herramienta más, con la esperanza de que, bueno, que les sea útil, ¿no?, para tomar sus decisiones, para tomar mejores decisiones. Bien, ¿y qué te parece que le puede aportar al legislador leer este libro? Sí, bueno, en realidad nosotros ahora lo estamos pensando por legisladores, pero el libro está pensado para cualquier ciudadano. De hecho, una de las cosas que planteamos es que la posverdad no es algo que inherente, digamos, a las grandes esferas, sino que cada uno de nosotros, desde su lugar pequeño, puede estar sin querer colaborando con la posverdad. Por ejemplo, cada vez que compartimos en las redes sociales una información sin chequearla primero, estamos contribuyendo a esa confusión. Entonces, ahora lo estamos pensando para diputados porque creemos que cuanto mayor es la responsabilidad,
que tienen, si toman mejores o peores decisiones, afecta a muchas más personas. En ese sentido, como el libro propone ser una guía de supervivencia, digamos, tiene propuestas prácticas, esperamos que ellos puedan leerlo, tomar lo que crean conveniente y lo que puedan aplicar, y de esa manera que estemos todos un poquito mejor. Bien, yo leí en el primer capítulo que está disponible del libro de Pensar con Otros, en el cual explicabas, por ejemplo, 2 ejemplos que ha pasado, por ejemplo, el tema del Brexit en Inglaterra y el tema de Donald Trump, que se ha descubierto a posteriori de las votaciones en cada caso, que ha habido interferencia con las campañas y que aún así la gente, más allá de saber que había sido influenciada de una manera, digamos, desleal o amoral, no se sentía suficientemente escandalizada como para cambiar su opinión. ¿A qué le atribuís a esto? Bueno, gente que, digamos, esferas de poder que tratan de manipular o a la gente que vota o a los consumidores o a lo que sea, existió siempre. Uh-huh. Pero yo trato de hacer el foco un poco más en algo que creo que todavía no estuvimos analizando mucho, que es qué pasa en cada uno de nosotros que nos vuelve proclives a ser engañados o a que estas estrategias funcionen en mayor o menor medida. Y en ese sentido tiene mucho que ver con cómo, ahí, me meto un poco mi experticia de científica, y es que nuestro cerebro funciona, hace lo mejor que puede, digamos. A veces acierta, a veces se equivoca, a veces piensa bien, a veces piensa mal. Y como hay un montón de factores nuestros, de cómo es cada uno de nosotros, como ser humano, sin ningún tipo de juicio de valor, que es, por ejemplo, que tratamos de rodearnos de personas que son afines, de personas que son como nosotros, que no nos desafían, donde nos sentimos seguros. Eso es una necesidad humana. Ahora, llevada a la vida cotidiana, lo que hacemos es tener un grupo de amigos o rodearnos en redes sociales virtualmente, o sea, físicamente o virtualmente. Vamos encerrándonos como en una única manera de mirar el mundo, en una única mirada respecto de cómo es la realidad. Y eso nos va fracturando en distintos grupos, y entonces cada vez se nos dificulta más la comunicación con los otros, cada vez nos exponemos menos a otras perspectivas. Toda esa situación, que ahora está un poquito incentivada con las redes sociales, porque simplificaron muchísimo más este mecanismo, en realidad existió siempre. Pero si nosotros no somos conscientes de que tenemos posturas previas sobre los temas, y que si alguien viene a desafiar esa postura con información, con hechos, en realidad nosotros vamos a tratar de rechazarla, porque nos cuesta mucho aceptar que nos equivocamos. Si no aceptamos eso, y no aceptamos que a veces nuestros cerebros son engañados, nuestra percepción intuitiva del mundo a veces es errónea, y si no aceptamos que nuestro comportamiento social nos lleva a rodearnos de personas similares a nosotros, que funcionan como si fueran espejitos, digamos, de nosotros mismos, ahí, si viene alguien de arriba y trata de engañarnos o manipularnos o distorsionar la realidad ante nosotros, ahí caemos en posverdad. Entonces, un poco la propuesta del libro y como proyecto más amplio es volver más presentes estos factores, que cada uno de nosotros los tenga más en mente, y ver si nuestro pequeño trabajito individual, sumado a una apelación a que nuestros legisladores o las personas que tienen poder de tomar grandes decisiones también se enganchen con la propuesta, bueno, la esperanza a gran escala sería que podamos estar todos un poquito mejor, ¿no? Buenísimo. Ahora, escuchándote hablar, se me ocurre que, por ejemplo, porque como decías vos, en todas las épocas, en todos los tiempos, siempre existió gente que quiso influir en otras, ¿no? Me imagino el Goebbels, el director de propaganda de Hitler, me imagino esas grandes iniciativas en la historia en las cuales trataban como de adoctrinar sobre verdades absolutas a gente que hacía que se quitaran como la sensibilidad con respecto a lo que estaba sucediendo a su alrededor, ¿no? Ahora, Internet es como un caldo de cultivo espectacular para justamente democratizar la información y hacer que una declaración de un científico con base
académica, con años de estudio, esté equiparada a alguna opinión personal de alguien que sintió algo distinto en otro momento del día, ¿no? Y es difícil para el público general discernir entre el peso de ambas opiniones, quizás, ¿no? Y además que está desvalorizada, digamos, el rol de la academia y el rol de la ciencia, o quizás como que también está desbancada ciertas autoridades que históricamente siempre habían sido incuestionables, ¿no? Ahora, en toda esta maraña, ¿vos crees que la solución está justamente en lo que acabas de decir, en el trabajo personal, de decir, bueno, intentar no cerrarme frente a una postura personal, sino intentar buscar diversidad en la gente que me rodea? Nosotros hacemos énfasis en eso, pero no solo en eso. Ajá. Por un lado, justamente es lo que recién comentaba, es un poco un trabajo de introspección propio, sí, que debería estar acompañado también por una empatía hacia los demás. O sea, tendríamos que tratar de tener más presente que esas otras personas que a veces sentimos como enemigos, que digamos, nos amenazan nuestra visión del mundo, quizás tienen algo muy válido para decir, total, o quizás están también ellos bajo algunas confusiones, y no es gente mala, digamos, no es gente tonta o ignorante, son personas como nosotros. Y en esta apelación a la empatía también un poco la idea es recomponer estos vínculos que están tan rotos porque nos fuimos separando en grupitos y no nos cruzamos más. Pero sumado a eso, que es en cierto aspecto es como muy emocional, también tiene que estar un pensamiento crítico, poder evaluar las evidencias, poder buscar las evidencias. El trabajo de introspección nos va a permitir aceptar esa información que quizás nos contradice, pero esa información tenemos que buscarla. Perfecto. Hay que atacarlo como por muchos lados distintos. Bien. Y bueno, la idea de lo que decías antes también, que nosotros en realidad no sabemos de todos los temas, tampoco es que vamos a buscar a fondo la información de cada una de las cosas antes de tomar una decisión. No podemos, no sabemos suficiente. Cada uno de nosotros es experto en algunos poquísimos campos del saber, y de los demás tenemos que confiar en gente que sabe. Pero en nuestra experiencia personal, o en la humanidad, siempre hubo gente también que se presentó ante los demás como alguien que sabe mucho, y finalmente todos nos enteramos de que no era cierto, o de que eran fraudes, o estaban equivocados. Así que también en el libro hago como propuestas para identificar a los verdaderos expertos, a los que realmente saben, y tratar de distinguirlos de esos falsos expertos, porque es inevitable que tengamos que acudir a los que realmente saben, claro, en muchísimos temas. Claro. Si no, de vuelta nos encerramos, ¿no? O sea, nos encerramos de vuelta en nuestras ideas, cuando son campos del saber que tiene la gente que sabe afuera. Claro. Bueno, tenemos que buscar, reconocer y escucharlos. Perfecto, porque en el fondo hay una concepción, digamos, que ustedes comparten, que es que existe una verdad afuera, o hay una realidad objetiva, la cual puede enseñar algo, ¿no? Porque eso también es algo distinto de la posmodernidad, que desconstruye todo, como que no hay una cosa objetiva a ser aprehendida, ¿no? Sí, bueno, la posmodernidad también por ahí surgió casi como una respuesta extrema a cierto positivismo. Claro. Y es natural que eso pase, y es esperable, pasa con muchas cuestiones. En todo esto igual quería aprovechar para mencionar a nuestro revisor filosófico. En muchos de estos temas tuvimos que acudir justamente a un experto en filosofía, y fue en nuestro equipo Valentín Muro, que nada, se sumó al equipo y aportó muchísimo, porque en todo esto ni la gente del Gato y la Caja ni yo conocíamos lo suficiente, ¿no? Pero justamente esto de la posmodernidad, de pensar que quizás no hay hechos sino solamente interpretaciones, o que cada uno puede ser dueño de su verdad, porque si lo cree verdadero, entonces alcanza para considerarlo cierto. Claro. Y eso no, o sea, nosotros la verdad que lo rechazamos, porque partimos de la base de que hay una realidad ahí afuera, podemos conocerla mejor, podemos conocerla peor, pero existe. Claro. Y nuestras herramientas para conocerla son, en un punto, la ciencia, la metodología científica. Bien. Y sí, a partir de ahí, justamente ahí plantamos la bandera de esta es la verdad. Claro. Sí, en algún lado hay que pararse, claro, en algún lado hay que plantarse. Guadalupe, justo, mira, hablábamos en la reunión de producción del programa sobre el tema de las fake news, ¿no? Y de cómo de repente se están detectando, que de repente alguien lanza todo un conglomerado de noticias que cuando se empieza a escarbar
la base, el sustrato de eso es falso, ¿no? Ahora, tenemos grandes empresas como Facebook o Google o mismo Twitter, que son plataformas, pero que también no son responsables de la difusión de estas cosas falsas a través de sus propias plataformas. Digo, ¿la responsabilidad del usuario que comparte de no chequear esa verdad? ¿O también cabe la responsabilidad un poco en la plataforma si detecta que realmente esto es algo que nació para justamente generar esta posverdad que decimos que no es verdad? Sí, bueno, estás tocando uno de los temas más álgidos del mundo en el que estamos viviendo ahora. Claro. Porque justamente hay como dos miradas sobre esto, que quizás son dos miradas ideológicamente distintas, ¿no? Una es la responsabilidad del usuario, del consumidor, digamos, de cada uno de nosotros, y otra la de los que arman el producto, ¿no? Digamos, Facebook, Google, los algoritmos que hacen que se propaguen estas noticias falsas. Claro. Y ahí se está trabajando sobre los dos tipos de aproximación. Ajá. Hay algunos intentos por parte de Facebook, y uno dice Facebook porque es como el ejemplo del que más se habla, Sí. pero está pasando en mayor o menor medida en todas las plataformas. Sí. Hay un intento de ellos de controlar la difusión de noticias falsas, censurarlas, reciben también feedback, digamos, comunicación por parte de los usuarios que pueden marcar a una noticia como falsa. Y eso suena interesante y se está explorando, por ahora no está funcionando muy bien, Uh-huh. pero hay muchas voces que alertan en contra de eso, porque justamente dicen que se está poniendo el poder de determinar qué es falso y qué no en las mismas personas que las difunden. Y es una forma de censura, o incluso en algunos países en donde ser disidente se castiga mucho, Uh-huh. Facebook o estas plataformas o Twitter son la manera en la que la ciudadanía tiene para desafiar Claro. lo que se dice, Claro. o para oponerse o para juntarse, reconocerse mutuamente. Entonces, si uno deja en Facebook o en las autoridades el poder de determinar qué circula y qué no por sus canales, un poco podría ser amenazado La libertad, la esta libertad de prensa, ¿no? que de es, cada uno. que es tan única además. Es complejo y está como recién empezando. Y bueno, nosotros en realidad nosotros adoptamos una postura nuestra en nuestro proyecto, digo nosotros con el gato y la caja, de que justamente el camino debería ser más por la responsabilidad ciudadana, que cada uno de nosotros, digamos, mire a los dos lados antes de retuitear, por ejemplo, antes de compartir algo en alguna red social, antes de compartirla, mínimo chequear si es cierto o no. Bien. Y si todos nosotros nos comprometiéramos un poquito más con eso, seguramente solo eso alcanzaría para, no sé si eliminar, pero sin duda disminuir la circulación de noticias falsas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué consejo nos darías para comunicarnos o tender puentes con quienes piensan distinto? Me imagino que es fácil en Twitter, digamos, empezar a seguir gente que sabes que piensa opuesto a uno, pero ¿qué otro consejo nos das? Sí, no sé si es tan fácil en las redes sociales, porque lo primero que uno puede hacer en las redes sociales es bloquear las voces que se oponen a lo que nosotros pensamos. Lograr escuchar otras voces requiere un esfuerzo consciente, como de seguir a una persona que sabemos que no piensa como nosotros. Y en la vida real un poco podemos hacer lo mismo. Más que nada es volver a entablar conversaciones que quizás cortamos con la grieta o las grietas, conversaciones que fuimos dejando de tener con la gente que nos rodea, porque, bueno, o no queríamos pelearnos, o sentíamos que era muy difícil hablar de algunos temas. Si tratamos de acercarnos de vuelta y escuchamos, y tratamos de hablar nosotros también desde una posición como de mayor tranquilidad y menor fanatismo, y también estar pero realmente dispuestos a escuchar, ahí esa sería como una manera no sencilla, pero sin duda posible para poder volver a escuchar otras posturas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y Guada, la iniciativa de llevar esto a legisladores, ¿has tenido un contacto con algún legislador al cual les hayas podido presentar el libro personalmente y explicarle la idea? Bueno, eso lo están manejando más que nada el resto del equipo. Tenemos algunos legisladores interesados y sí, se está empezando a mover. Todavía no es nada muy público, pero están
están teniendo una recepción muy interesante, porque o nos están contactando asesores o diputados directamente. Ujú. Así que bueno, igual estamos recién empezando, ¿no? Hace realmente una semana que empezamos a mostrar este proyecto públicamente y aún con eso ya la repercusión es enorme, así que estamos muy, muy contentos y esperamos que sirva, ¿no? Bueno, y en parte esta entrevista es para eso, porque Citas de Radio sale en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, así que si la audiencia quisiera seguir profundizando en lo que hablamos en esta conversación, ¿cómo tiene que hacer para acceder a conseguir este libro y ayudarlos en su campaña? Bueno, a quien le interese puede entrar a la página del Gato y la Caja, que es elgatoylacaja.com.ar /Pensar con otros. Pensar con otros es el título del libro, ¿no? Uh-huh. Y ahí está todo bastante mejor descrito y hay posibilidad de mayor información y se puede comprar el libro también. Y siempre podemos recibir, o por redes sociales o al mail del Gato y la Caja, todo tipo de comentario y sugerencia que siempre es bienvenido, ¿no? Hay muchas maneras de sumarse y confiamos también mucho en los demás ciudadanos para juntarnos y tratar de combatir esta especie de epidemia de posverdad. Está muy bien, combatir la epidemia de la posverdad. Bueno, Guadalupe Nogués, muchísimas gracias por esta conversación con Citas de Radio, muy interesante, ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos, Elisa, y a todos. Adiós. Bueno, y así pasaba en una conversación que realmente nos enseñó mucho la doctora en biología, docente y comunicadora Guadalupe Nogués, autora de un proyecto llamado Pensar con otros en tiempos de posverdad.